Eh, yo soy orgullosa comensal de La Canasta y cada 8 días, todos los miércoles a las 7 de la mañana, me llega acá a mi casa mi mercado. Buenos días a todos los que acaban de incorporarse pues a la reunión. Les voy a mostrar rápidamente cómo se ve cuando yo hago un pedido. Eh, Como teniendo en cuenta la reflexión que había salido ayer de la importancia de una página web, este es un proceso súper organizado. Entonces aquí uno tiene su cuenta, te da la opción de hacer un pedido y algo que me gusta mucho es cómo ellos presentan los productos. Eh, bueno, está un poquito lento. Bueno, de todos modos, les voy a compartir acá por el chat el link de ellos para que lo anoten. No, se puso súper lento este aparato. Listo. Entonces, ellos lo dividen por categorías y avisan pues cuándo va a llegar la canasta. Yo ya hice mi pedido ayer. Eh, y estos son los combos que mencionaba Mariana. Bueno, disculpas por los problemas técnicos, pero pues ya estamos resolviéndolo. Puedo compartir pantalla, voy a ver si a mí me funciona mejor, de la canasta. Hola, no sé hasta qué parte, en qué parte fue que me desconecté. Cuando estabas hablando acerca de los combos, o sea, alcanzamos a ver apenas ¿Sí? las imágenes y ya se Cuando cortó. dije buenos días. Listo. Eh, sí, les estaba contando que aquí está súper bien presentado y entonces uno ya le pone pues en el carrito. Y ahí ya le sale cuánto. La compra mínima que uno puede hacer para que ellos hagan el envío son de 40.000 pesos, que es como un poquito menos de $15, más un recargo de $3 más o menos por el domicilio.
y aparte te llega una confirmación al correo. Bueno, les voy a compartir el link por el chat para que lo tengan. Y listo. Y ahora sí, a comenzar con el tema del día de hoy. Bueno, esta es la primera sesión del módulo quinto, que es de pedagogía de consumo. La agenda de temas para abordar el día de hoy es como hacer una revisión de dónde estamos, qué hemos recorrido, el propósito del módulo, hablar un poco sobre pedagogía de consumo, sobre modelos de prosumidores, cooperativas de consumo y comunidades de consumo, construcción de confianza, sistemas participativos de confianza, diseño colaborativo, estrategias tradicionales y novedosas, métodos y herramientas, y finalmente vamos a revisar la actividad reto para este módulo. Bueno, aquí haciendo como un recorderis de por dónde hemos pasado, iniciamos en el primer módulo por sistemas agroalimentarios, que finalmente todo está conectado, ¿no? Pero la ruta que hemos ido tomando en estas sesiones ha sido un poco de lo más, si se quiere, más general a lo más concreto, pasando después por tipos de organizaciones. Después en el tercer módulo estuvimos revisando los modelos económicos para tener una visión más amplia de desde dónde nos estamos parando para hablar de circuitos cortos de comercialización. Ayer finalizamos el módulo de consumo y hoy iniciamos todo lo que tiene que ver con pedagogía del consumo para finalmente cerrar retomando algunas herramientas prácticas de comercialización desde la perspectiva de los circuitos cortos de comercialización. El propósito del módulo es compartirles herramientas tanto analíticas como prácticas y desarrollar estrategias de pedagogía de consumo sustentable de alimentos desde un enfoque de circuitos cortos de comercialización para la consolidación de comunidades de consumo por medio de la empatía, la construcción de confianza, la autogestión y la investigación. Me parece importante hacer como las revisiones de desde dónde se para uno o cuál es como el método que uno tiene para compartir las reflexiones en general sobre cualquier tema. Estas reflexiones que les voy a compartir sobre pedagogía de consumo no son obviamente la última palabra sobre lo que es un modelo de pedagogía de consumo, y más que evocar respuestas en ustedes, lo que busca es evocar muchas preguntas, o sea, que se vayan de acá con muchas preguntas de ¿y qué tal si? Y en este espíritu de fomentar la investigación, la curiosidad, algo también súper importante es el trabajo en red, el tejer redes, ¿no? Y nunca subestimar la importancia o todas las oportunidades que le puede traer a uno intercambiar experiencias con otros que están en la misma, pero en lugares muy distintos. Digamos, muchas de las experiencias que se comparten acá han sido fruto de viajes y de intercambios de experiencias, de conocer en distintos lugares de Latinoamérica cómo las personas están haciendo las cosas, de visitar modelos de cooperativas apoyadas por los consumidores en Estados Unidos y conocer como experiencias muy distintas. Y les cuento esto porque pues mucho de lo que tiene que ver con circuitos cortos de comercialización es investigar. De cierta forma nosotros somos emprendedores y hay un montón de cosas que no nos enseñan y que aprendemos a veces como a los trancazos, como a los golpes, ¿no? Como cómo ser resiliente en un emprendimiento, aprender a tener una mirada estratégica, a trabajar en redes y a veces a uno le dicen, no, eso invertirse en un viaje, eso es una pérdida de tiempo, usted cómo se va a ir a conocer experiencias en otro lado, eso mejor dedíquese en el día a día, ¿no? Y a veces nos pasa que se nos va el día a día en lo operativo, en ver que las facturas nos cuadren, que las cuentas nos den, pero muchísimo de lo que sale de estas reflexiones y de lo que es en esencia Tres Colibrís es el fruto de viajes de intercambios de experiencias, ¿no? Y creo que eso también es algo que yo personalmente quiero empujar en ustedes, y es que
no sé, si Angie que está en Perú quiere conocer cómo están haciendo las cosas, no sé, en Tierra Blanca, en México, pues que nunca está de más ir y conocer, como ese perderse un poquito como el qué tal sí y no arriesgarse para desarrollar innovaciones y desarrollar nuevas ideas, porque precisamente en el diálogo y en las redes siempre salen ejercicios muy, muy fructíferos. Y eso es como, digamos, desde donde nos estamos parando para generar esas reflexiones de lo que es pedagogía del consumo. Mucho de esto, porque este es un tema que no existe pues como en la academia, no es como que necesariamente uno pueda ir y encontrar un estudio académico sistemático de cómo se pueden desarrollar estas estrategias. Mucho de esto se construye en el día a día, mucho de este sentir pensar la pedagogía del consumo lo estamos construyendo nosotros en el diálogo, en registrar esas experiencias que nos funcionan, las que no nos funcionan, y ahí la innovación y la curiosidad es clave, es súper, súper importante. Y en un emprendedor, en un estratega, siempre la curiosidad va a ser algo muy, muy valioso. Bueno, retomando como el tema de la pedagogía de consumo, como les decía, eh, no es algo que académicamente pues uno pueda encontrar una bibliografía muy extensa. Sin embargo, por el lado del mercadeo, sí hemos visto que más recientemente los contenidos han tendido a ser más participativos. Y eso es algo que José mencionaba cuando él nos estaba contando un poco de consumo, que las empresas grandotototas, por ejemplo la agroindustria, paga un montón de plata para recolectar información sobre qué le gusta a las personas, y por eso ahora las redes sociales se han vuelto como tan vigentes, porque son una forma de recolectar información muy pues, participativamente, y a veces es ya muy invasivo. Pero por ejemplo, todas las estrategias que se hacen en Instagram, en Facebook, están pues encaminadas a recolectar información, y una ventaja que tenemos en los circuitos cortos de comercialización es que la información la podemos tener de primera mano porque tenemos un diálogo directo con los consumidores, y eso es también como una reflexión muy dinámica que va cambiando, van llegando nuevas herramientas, van llegando nuevas reflexiones, y pues está en dinamismo, pues. Desde esta perspectiva, lo que se entiende como pedagogía del consumo son un conjunto como de actividades que están pensadas para dinamizar la consolidación de comunidades de consumidores vinculados a circuitos cortos de comercialización que tienen un objetivo claro, que tienen actores claros, recursos, tiempos y responsables definidos previamente. Eh, en este momento, pues yo he tenido la oportunidad de acompañar procesos de cooperativas de personas que eran excombatientes, y ha sido un proceso precioso porque pues ellos estaban acostumbrados a la guerra, estaban en el monte, y ahora están convirtiéndose en emprendedores de todo lo que ustedes quieran. Y hay unas historias súper interesantes porque como ellos estaban pues en la selva, ellos no podían ir a comprar uniformes, no podían ir a comprar botas, y ellos aprendieron a hacerlas y son de muy buena calidad. O sea, imagínense uno comprar una bota hecha por un exguerrillero, les sale demasiado buena. Y así tienen modelos de negocio de lo que quieran, tienen de harina de plátano, de miel, y algo que me he dado cuenta en la conversación con ellos es que, pues como a uno no le enseñan a emprender, a uno no le enseñan a ser mercadólogo, por más que uno vaya a la universidad, pues hay muchas cosas que no se aprenden. Y ellos no suelen planear, que no sé si a ustedes les pasa en sus organizaciones, que a veces las cosas son muy reactivas porque el día a día se lo come a uno y no hay tiempo para ser estratégico. Entonces, pues uno ve como en redes sociales que a veces hay posts súper interesantes, pero no están planeados previamente, o que la marca no tiene nada que ver con el producto. Y ese tipo de cosas, digamos, porque hablar de una estrategia, porque hablar de planear con anticipación los objetivos, los actores, los recursos, los tiempos, es para que no seamos reactivos y finalmente siempre están cambiando los entornos. Yo sé que esto es algo súper cliché que le dicen a uno como el entorno siempre cambia, pero es muy cierto.
y la planeación no hace que uno controle el entorno, o sea, no hace que uno controle que no llegue el COVID o que cambien los gustos de las personas, pero sí le permite a uno tener un rumbo claro de hacia dónde va y cómo, de cierta manera, prevenir que esos golpes sean tan duros para uno y para la organización. ¿Para qué sirve la pedagogía de consumo? Para, primero, involucrar a las personas y comunidades en los circuitos cortos de comercialización, para consolidar relaciones de largo plazo con los consumidores que ya se tienen, para sensibilizar a personas que no son necesariamente consumidores sobre el consumo local y sustentable, y para fortalecer las relaciones entre productores y consumidores. Pero ahí ustedes también, en la riqueza de estas herramientas, seguramente van a decir, yo encuentro otra funcionalidad. Esas son como las que yo identifico que pueden ser útiles, y que le pueden dar a uno un norte de, bueno, yo para qué estoy armando esta estrategia. ¿Quiénes participan? Generalmente participan productores, consumidores, comercializadores, posibles consumidores y la comunidad local. Que esto, digamos, esto es la imprenta que hace distinto a un esquema de circuito corto de comercialización. Mientras la agroindustria trabaja para enriquecer los intereses de los accionistas, de los dueños, un circuito corto por excelencia lo que busca es fortalecer el tejido social comunitario, sea en un contexto urbano, rural o periurbano. Eh, hay unos como tips que me parece que son muy importantes para diseñar una estrategia de pedagogía de consumo. Generalmente, algo que yo he visto es que los modelos de producción agroecológica y orgánica suelen ser muy fuertes en el producto. O sea, son productos de calidad, son productos sanos, son locales, saben más rico porque, digamos, probar un tomate orgánico frente a uno lleno de químicos, se nota la diferencia, o sea, se nota el sabor, se nota que estás comiendo algo. Pero muchas veces es muy frágil en la estrategia de comunicación. Mientras que uno ve que los alimentos de la agroindustria suelen ser lo opuesto. Por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Los que suelen estar vinculados a la agroindustria, suele pasar que los productos no son tan buenos, pero la estrategia de comercialización y de mercadeo es muy, muy buena. O sea, para darles un ejemplo, comparen ustedes, no sé, los tomates cherry que venden en la canasta frente a la Coca-Cola cero, que uno ve que eso, mejor dicho, tiene una estrategia de comercialización muy fuerte, pero el producto no es tan bueno. Y lo que pasa generalmente en las organizaciones de producción agroecológica es que, pues como uno se ocupa en la parte de producción, no se destina a una persona para que sea como el estratega de cómo voy a comunicar, cómo voy a relacionar con clientes. Y esa es una recomendación que yo suelo hacer con mucha frecuencia, no desestimar todo lo que tiene que ver con mercadeo e invertir en la formación de las personas. Como este ejercicio que ustedes están haciendo es muy valioso, porque muchas veces pasan el proceso que mandan a, no sé, al que tiene tiempo libre, al que pudo, a cerrar tratos. Y uno tiene que estar súper preparado. O sea, el estratega en mercado y comercialización tiene que conocer desde cuestiones logísticas, cuestiones financieras, hasta cuestiones técnicas del producto. O sea, si a un cliente le pregunta, venga, ¿y cuál es la diferencia entre orgánico y agroecológico? Y uno no sabe, pues eso da menos confianza frente al cliente, al posible cliente. Entonces, como para sistematizar como ese tipo de claves que pueden ser muy útiles para uno en el diseño de la estrategia de pedagogía de consumo y también de la estrategia de difusión, pues, del circuito corto de comercialización. Estas son como 7 que me parecen muy, muy importantes y también muy realizables, ¿no? Investigar. Nosotros a veces pensamos que conversar con el cliente, que salir a preguntarle a otros, hasta en serio hacer viajes investigativos, eso es una pérdida de tiempo. Yo tengo que estar generando recursos y estar solamente en mi punto de venta o en la finca produciendo y nada más. Pero la investigación apalanca un montón. Además que lo conecta uno con el propósito de lo que uno está haciendo, le permite tener nuevas ideas y prenderle a uno el bombillo. Por otro lado, registrar todo. Muchas veces las organizaciones no registran sobre todo lo que tiene que ver con costos. No sé, sobre todo en los procesos organizativos como juntas de acción comunal,
es muy frecuente que saquen del dinero de las ventas para invitar a almorzar a los socios, para hacer encuentros, que un asado. Todo ese tipo de cosas son súper importantes registrarlas, desde los gastos hasta también los cambios en tendencias de consumo, ¿no? Que empezaron a preguntarme más por un yogur, ser uno, llevar una cuenta de cuáles son esos productos que se están vendiendo más. Eh, por otro lado, es súper importante involucrar a los consumidores en la toma de decisiones que uno hace, porque por un lado eso genera mucha confianza y genera un sentido de identidad, pues que a uno como consumidor lo involucren en un proceso, conecta un montón. Y por otro lado también descarga, reduce cargas, ¿sí? Como de esa incertidumbre de no sabemos qué productos vender, no sabemos qué lanzar. Siempre hacerlo compartido reduce muchísimo la incertidumbre que uno puede tener y hasta se pueden generar unas innovaciones bien interesantes. Aquí en Colombia, con todo este tema del COVID en Manizales, pues había una red de consumidores muy fuerte y pasó que por el COVID, pues los productores ya no podían pagar un punto de venta como un centro de acopio en la ciudad para poner ahí los alimentos y distribuirlos. Y lo que pasó fue que solidariamente, pues los consumidores empezaron a decir, yo les presto mi apartamento, yo reúno la comida acá, los alimentos, y de ahí los distribuimos por la ciudad. Entonces, involucrar siempre puede hacer que uno multiplique esfuerzos. Por otro lado, trabajar en red, y de ahí pueden salir unas innovaciones pues nunca pensadas. Nosotros como Tres Colibríes en el 2018 fuimos invitados por el mercado colaborativo, por un mercado colaborativo en Medellín, porque nosotros estábamos haciendo una muestra fotográfica para sensibilizar a las personas sobre el consumo agroecológico. Y entonces lo que se hizo fue en el mercado colaborativo allá en Medellín, se empezaron a pegar pues las fotografías que teníamos de custodios de esperanza de toda Latinoamérica para sensibilizar a las personas de la ciudad sobre cómo se conectaban los alimentos con el campo. Y muchas veces una fotografía, una imagen puede decir muchísimo que 1000 palabras. Eh, y eso es un trabajo en red y eso salió fruto de la solidaridad. Después se sumó la alcaldía de Medellín y más organizaciones locales y así fue como pudimos hacer real pues esta muestra fotográfica en Medellín. Eh, y son fruto de innovaciones de base. Uno tampoco necesita muchos recursos para generar este tipo de estrategias, sino más involucrar a las personas y tener claros los propósitos. Por otro lado, la planeación es muy importante en el diseño en general de una estrategia, ¿no? Por lo que les decía antes, que le permite a uno estar como un poquito adelantado a los cambios externos que puedan haber. Eh, y otro que me parece súper importante y que a veces muchas personas en las organizaciones les genera susto, ¿no? Que es pilotear. Literal, lanzar un piloto, o sea, convertir esto de los circuitos cortos de comercialización en un ejercicio creativo, en estar experimentando. Nosotros vemos que muchas veces uno va al supermercado y hay empresas de lácteos que hacen degustación, ¿no? Y entonces uno prueba el yogur y si le gusta uno compra. Pero a veces en las organizaciones locales nos da miedo, ¿no? Como qué tal si yo hago este experimento y pierdo la plata o qué tal si no funciona. Y lo cierto es que en este mundo no hay certezas. Entonces uno tiene que estar experimentando constantemente y eso se conecta con el registrar. Hice el experimento de, no sé, lanzar un producto nuevo, cómo se comportó, gustó o no, y perderle el miedo al fracaso, porque el fracaso realmente no existe, porque cuando tú estás experimentando, pues lo que hay es generación de conocimiento. Y finalmente segmentar, que José lo mencionaba en el módulo de consumo y también con la herramienta que hicimos del mapa de empatía, le permite a uno sacar distintos tipos de clientes. Seguramente no va a ser el mismo tipo de cliente el que está pendiente de que su tomate se vea brillante, grandote, así todo falso, a la persona que valora un tomate real. Son personas distintas y es importante que nosotros entendamos eso. Eh, ¿Quiénes son y cómo puedo diferenciar a las personas que consumen o buscan los productos que yo tengo?
y en eso las estrategias de pedagogía de consumo pueden ser muy útiles, porque también esa era una reflexión que me quedó sonando mucho de lo que nos dijo Natalie en la primera sesión de por qué no hablar de andragogía, y eso me ha dejado pensando un montón, que yo creo que en unas próximas versiones de este curso podemos cambiarle el nombre más bien a andragogía de consumo. Pero a lo que hoy es que es muy distinto, por ejemplo, cuando tú le quieres comunicar algo a un niño que a un adulto de la tercera edad, que a un joven rural. Y eso es importante entenderlo. Muchas veces nosotros lanzamos la misma estrategia de comunicación para todo el mundo y nuestro afán es, entre a más gente le llegue, muchísimo mejor. Y algo que nosotros hemos aprendido en estos 6 años como Tres Colibríes es que es muchísimo más valioso generar comunidades especializadas a llegarle a todo el mundo, porque para hacer uno masivo no se necesita mucho. ¿Qué es masivo en este momento? Los videos de los gatos haciendo cosas chistosas, los youtubers, pero no necesariamente son contenidos que tengan algún sentido un poco más profundo, pues, o sí, más profundo, más especializado. Pero, por ejemplo, nosotros como Tres Colibríes podemos decir que, bueno, quizá no tengamos 100.000 seguidores en redes sociales, pero sabemos que a las personas que les está llegando la información les interesa y la replican. Y eso ha sido el fruto de darnos entre todos conversaciones de quiénes nos están leyendo. Son mujeres en su mayoría entre los 18 y los 35 años, la mayoría están en México, también hay un segmento importante en Colombia. Los contenidos que más les interesan son los de semillas, los de agricultura urbana, los de mujer rural, y entender que hay distintos tipos de intereses, distintos tipos de segmentos, nos permite a nosotros perfilar mucho mejor la estrategia de pedagogía del consumo. A veces es muchísimo mejor hacer una estrategia concreta de queremos trabajar con los adultos mayores del barrio no sé qué para lograr tal, en lugar de decir queremos llegar a toda Latinoamérica. Es más contundente cuando uno puede segmentar y tiene más claridad de a quién le quiere llegar con la información y con quién quiere construir. También esa es otra súper importante porque, digamos, es lo mismo que cuando uno va a hacer un trabajo con alguna comunidad, que uno a veces se estresa, ¿no? Es que la comunidad no quiere trabajar, porque uno llega con sus lecturas externas de es que ellos necesitan tal y tal. Pero es muy distinto cuando es en codiseño y tú llegas a entender en un lenguaje común con el otro, y empiezas a construir colectivamente, desde las visiones que tiene cada uno. Y en ese sentido, cuando uno logra segmentar un poco mejor a las comunidades a las que quiere llegar, puede tener mayor claridad sobre lo que el otro está buscando y sobre con quién es mejor trabajar o no. Digamos, muchas de las estrategias de consumo quieren sensibilizar a personas que no están de entrada tan interesadas en este tema. Y creo que algunas de las reflexiones que nosotros hemos tenido como equipo puede ser más sensato y más viable, generar este tipo de espacios y conversaciones con personas que ya tienen esa semillita de me interesa la agroecología y que ahí se vaya multiplicando y multiplicando, como ser más estratégico con los recursos y dónde pone uno la energía. Bueno, esos son como algunos elementos claves para el desarrollo de una estrategia de pedagogía de consumo. Como les contaba, todo esto es, digamos, esto que estamos compartiendo acá en estas sesiones es construcción colectiva y no necesariamente es como que según tal autor, según, no sé, Miguel Altieri, los tipos de prosumidores son tales y tales. Entonces, estas son como unas tipificaciones de algunos modelos de prosumidores y cooperativas que yo me he ido encontrando en el compartir con experiencias como las de ustedes en las Tres Américas. Eh, digamos, creo que fue José Yáñez que planteaba la importancia de poner sobre la mesa estas reflexiones sobre los prosumidores, o los coproductores que llamaba Ceci. Digamos, hay un montón de maneras para nombrar estas formas de relaciones que nosotros consideramos novedosas de cercanía entre productores y consumidores, pero lo cierto es que esto es ancestral y esto es, sobre todo en Latinoamérica, esta es la herencia que tienen pues nuestros ancestros de producir y transar los alimentos.
Sin embargo, hay como algunos elementos que suelen ser particulares, digamos que yo he visto que suelen ser particulares de estos esquemas de relacionamiento entre productores y consumidores de alimentos sustentables y locales, y hay algunos elementos que sí son comunes. Digamos, los modelos de prosumidores lo que suelen tener como particularidad es que hay un montón de productos que se ofrecen, algunos pueden ofrecer artesanías, turismo rural, alimentos frescos, alimentos transformados. También pueden haber múltiples estrategias, o sea, están desde, como decía Mariana en el video, están los que hacen sus clases de cocina virtuales, hasta los que hacen visitas a fincas, o los que hacen clases de agricultura urbana o talleres de cómo hacer bioles y todo eso. También hay distintos actores que están involucrados en estos procesos. En algunos casos participan activamente las alcaldías, las universidades, las comunidades. O sea, no hay como una regla de estos son los únicos actores que deben participar en un modelo de prosumidores. Por ejemplo, en Jalapa, allá en Veracruz, en México, tienen un modelo súper interesante en el que se conecta la academia, la alcaldía, las organizaciones de productores y productoras y los consumidores para promover el consumo agroecológico en el territorio, que para mí es de los procesos más interesantes que hay en Latinoamérica. También hay una diversidad de canales de comercialización, o sea, están los que venden por WhatsApp, los que venden por página web, los que venden en su punto de venta propio, y también hay una diversidad de formas organizativas muy rica, o sea, están los que inician sus procesos personales, los que lo hacen de manera familiar, los que involucran a la comunidad, a los vecinos, pero los elementos que sí suelen ser comunes en estos esquemas son la autogestión, que eso es súper importante, y más cuando uno como externo quiere motivar este tipo de procesos. Repito lo que les decía antes, tiene que haber esa semillita de la curiosidad, porque si no es muy difícil comenzar de ceros. Por otro lado, la confianza es algo muy, muy importante, tanto en términos de calidad de los productos, como confianza entre las personas que participan en la red, entre los consumidores y los productores, y tener un proyecto de vida y un propósito común. Muchas veces los procesos organizativos se quiebran porque las personas no se ven ahí, tanto desde el punto de vista de la comunidad de consumo, del consumidor que se involucra, como la organización. Y es muy posible que a ustedes les haya pasado que un proceso organizativo no ande como uno quisiera porque las personas no se ven ahí. Y estas son desafortunadamente reflexiones que uno muy pocas veces tiene en las organizaciones, que es, pues yo cómo me veo en el futuro y cómo me aporta esto a mi proyecto de vida, que digamos algo que es muy importante en términos de equipo acá en Tres Colibris es que este proceso que hemos llamado Tres Colibris se pueda vincular de alguna manera con el proyecto de vida más amplio de los que hacemos parte del equipo. Porque si uno está en un proceso solamente por estar y esperando en qué momento me voy a ir a otro proceso, eh, no hay estrategia de comercialización y no hay flujo de caja financiero que haga que el proceso organizativo funcione. Y a veces nosotros pensamos que el proyecto de vida y lo de comercialización son universos paralelos, pero sobre todo en un esquema de comercialización tienen que ir muy de la mano. Y eso, por ejemplo, eso ha sido un reto, pues ahora que les cuento que estoy acompañando procesos organizativos de excombatientes, eh, salen reflexiones súper bonitas sobre ese tema porque son personas que decidieron voluntariamente dejar las armas y apostarle a la construcción de paz, produciendo miel, produciendo botas, produciendo un montón de cosas. Eh, y si uno tiene ese pegamento fuerte, como ese propósito de vida común, compartido, claro, es mucho más fácil que uno pueda sobrellevar todos los cambios que hay afuera. Entonces, estos son como algunos elementos comunes. De pronto acá suenan un poquito abstractos, entonces les voy a contar qué organizaciones en Latinoamérica y en Estados Unidos encarnan estos dos tipos de elementos. Por un lado,
en el 2018, yo me hice un viaje de mochilazo desde Nueva Orleans hasta Boston para entender cómo lo hacen los gringos. Esta gente que tanto habla de los CSA, de las cooperativas de apoyo a los productores, y es una experiencia súper interesante, o sea, a la manera gringa y todo, pero es súper interesante lo conectados que están. Y ahí tuve la oportunidad de visitar una cooperativa que se llama Hungry Hollows, muy cerca de Nueva York. Y es impresionante porque es a 40 minutos de Nueva York, que uno sale como de la urbe, de lo más individualizado, a encontrarse con estos procesos. Y ellos conectan un montón de procesos a la vez. Entonces, ellos tienen su punto de venta, que es local, orgánico y biodinámico. La forma de agricultura que ellos desarrollan es biodinámica. Tienen un colegio estilo Waldorf, de educación Waldorf, entonces ahí conectan a los niños, a los jóvenes, reciben voluntarios para que trabajen en las huertas, reciben a adultos mayores, que de hecho ellos fueron los que fundaron este proceso de Hungry Hollows hace unos 50 años, cuando estaban huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a desarrollar un proceso colectivo allá. Y bueno, este es el punto de venta por dentro, y también funcionan como una cooperativa. Entonces tú pagas una mensualidad, recibes tu mercado, y la ventaja es que para los productores que están involucrados, el recibir el dinero antes les permite no estar tan endeudados durante todo el mes. Y este es un ejercicio de confianza. El consumidor da $60, no sabe qué le va a llegar en la canasta semanalmente, pero sabe que le va a llegar un alimento sano, rico y fresco. Entonces, este es un esquema bien interesante que reúne a distintos actores. Esto es pura autogestión, puro financiado por las personas de la comunidad, que involucra la educación con niños, involucra a adultos mayores, a jóvenes, punto de venta y la cooperativa. Que yo, digamos, en la tipología lo llamo como es urbano y colectivo hacia afuera, porque involucra también a la comunidad externa. Y en la comercialización, pues los productos están pensados hacia personas también que son externas a la comunidad. Por otro lado, está el proceso de FEMCAFE en México. Ellas están en el estado de Veracruz, como un pueblo que se llama Piedra Parada. Y es bien interesante porque también es fruto de la autogestión, y ahí las protagonistas son las mujeres. Este es un proceso rural en el que, digamos, el proyecto productivo central es el café. Hay un único producto que es como el producto estrella, y paralelamente se desarrollan como lo que acá llamamos el pancoger, que son productos diversos para garantizar la soberanía alimentaria. Entonces, mientras se aprovecha para el sombrío del café, por ejemplo, el plátano, también se garantiza que las familias están diversificando su alimentación. Y ellas lo que hacen, aquí están en una reunión de un grupo de ahorro y crédito autogestionado, y ellas lo que hacen es las utilidades las distribuyen entre todas, y entre todas toman la decisión de qué uso se le va a dar al dinero, y con eso pues han viajado, se han comprado cocinas libres de humo, están iniciando una nueva línea de negocio con miel. Y también algo bonito para resaltar es que son las mujeres las que reciben el dinero, porque es muy común que los hombres reciben el dinero, se lo gastan en alcohol y la familia no ve ni un peso. Entonces aquí pues vemos a una de las productoras con la que pasé toda la tarde cosechando café, y después estuvimos ahí en la entrega del dinero por la cosecha del café. Este es un proceso rural y colectivo hacia afuera, porque, digamos, el café se comercializa fuera de la comunidad. Eh, este es otro ejercicio, este es un poco más tradicional, digamos, de pronto para quienes estén en Perú, les va a sonar muy familiar. Esta es una comunidad campesina indígena en Tipón. Ellos están a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
En esas tierras donde el maíz no se da muy bien, la papa siempre se ha dado muy bien su cultivo y su cosecha y se hace de manera comunitaria. Entonces aquí estuvimos en una cosecha de la comunidad y allá esa noción de propiedad privada no es tan fuerte como la tenemos nosotros de que esta es mi tierra y este es mi predio y yo lo trabajo solo para mí, sino que allá tienen un terreno grandísimo y ellos van delimitando y van diciendo, bueno, durante estos 7 años, esta es la hectárea que vamos a utilizar para cultivar y cosechar la papa y después se acaba el tiempo y vamos pasando a otra y eso también le permite a los suelos descansar y por eso la papa peruana es tan rica, porque es orgánica y es de suelos sanos. Eh, Aquí, digamos, la forma de pedagogía de consumo que ellos hacen es a través de la minga de pensamiento, de sentarse a compartir palabra. De pronto, quienes pues son de Perú han probado el chullo, creo que sí, el chullo que es como un preparado súper especial que se hace con la papa, que ellos la cosechan y la dejan congelar toda la noche ahí en la altura de la montaña y al día siguiente se la comen y eso tiene un aporte nutricional bárbaro. Entonces ahí en el compartir también comparten muchas experiencias de la vida y también, bueno, hay otro proceso paralelo que es la casa de semillas y tienen un restaurante eso que está tan famoso ahora que es de Farm to Table, de la huerta a la mesa, y ahí invitan a personas de Perú y también a turistas y a extranjeros a que conozcan pues los platos tradicionales, además que la gastronomía peruana es muy rica y es muy diversa. Y algo que me parece interesante de mencionar esta experiencia es que nosotros tan urbanos pensamos que un modelo de pedagogía de consumo o una comunidad de consumo únicamente puede tener sentido en un contexto de ciudad, ¿no? Entre vecinos. Pero si hay algo que a nosotros nos enriquece como latinoamericanos son todas estas experiencias que continúan resistiendo y que son comunitarias, ¿no? Como la minga, el trueque, y de las cuales podemos aprender un montón. Porque a veces, y que esta fue también una reflexión que teníamos una vez de por qué leer tanto lo de afuera, ¿no? Lo europeo. Esa reflexión la teníamos después de ver el video de Cool Trending de Paula, que a veces uno se pone a ver más de lo que está afuera y no se pone a mirar todo lo que hay adentro. Y muchas veces en estas tipologías de consumo nos enseñan que tenemos que ser como lo que hace el mercado de consumo de Estados Unidos o lo que hacen en Europa, pero también podemos en el encuentro con nuestras propias formas de hacer las cosas encontrar unas innovaciones bien interesantes. Entonces, yo lo definí como un modelo rural y comunitario hacia adentro, porque ellos sí no comercializan necesariamente los excedentes afuera de la comunidad, a pesar de que tienen el restaurante y eso, aquí lo que prevalece es lo comunitario. Y eso nos da un sentido de hacia dónde podemos orientar nuestros circuitos cortos de comercialización. Nunca está de más decir, pues yo no me voy a enfocar en llegar a todo mi país o a todo mi departamento, también puedo reforzar los vínculos de mi comunidad. Eh, Otra experiencia súper interesante es la finca del medio en Cuba. Bueno, Cuba tiene la particularidad de que como es una economía cerrada, pues tienen un montón de beneficios, ¿no? O sea, en Cuba la gente no tiene el afán de que tiene que pagar vivienda o tiene que pagar educación, salud. Es como, en ese sentido, es como la situación ideal. ¿Cómo sería la agricultura si el agricultor no tuviera que preocuparse por tener tierra y acceso a derechos básicos? Entonces, aquí si quiero hacer la anotación de que hay 3 formas distintas de tenencia de tierra en Cuba. Unos son los que por herencia reciben una tierra, que ellos pueden hacer lo que quieran con esa tierra. Otros son los que el gobierno cubano les da la tierra, que el gobierno les dice qué tienen que producir, cuánto tienen que producir y muchas veces con qué paquete de agroquímicos producir. Y la tercera son las cooperativas, que son espacios comunitarios en contextos urbanos en los que la gente se reúne para cultivar alimentos. Habiendo hecho esta aclaración, la finca del medio es de esa forma de tenencia de la tierra heredada. O sea, ellos tienen libertad de elegir cómo planear su finca. Ellos tienen un modelo de permacultura y de agricultura
biointensiva, me parece, y se involucra todo el sistema familiar, que eso desafortunadamente cada vez se ha ido perdiendo un montón, que los jóvenes están menos vinculados en la agricultura. Y aquí, pues como vemos en las fotografías, los niños participan muy activamente en la agricultura. Eh, este, digamos, este proceso, algo que tiene bien interesante es que recibe turistas. Yo estuve una semana ahí aprendiendo un poco de cómo ellos hacen las cosas y esa también es otra forma bien bonita de hacer pedagogía, ¿no? Que eso lo mencionaba Mariana en el video, de cómo también cuando tú vas y visitas a la finca y ves de dónde vienen los alimentos que estás comiendo, pues te sensibiliza un montón. O sea, el turismo que nosotros hacíamos ahí era de levántese a las 5 de la mañana, vamos a ordeñar la leche y nos hacemos un capuchino con esa leche. Vamos a cosechar el tomate con el que vamos a hacer el almuerzo. Entonces estábamos muy vinculados como turistas en el proceso de producción de los alimentos y también recibían muchos estudiantes de doctorado y de maestría de todo el mundo. Cuando yo fui coincidí con una chica de Barcelona que estaba haciendo su doctorado. Y esto también es otra forma de generación de conocimiento muy valiosa, que es cómo las experiencias locales le dan la vuelta a la academia, como ya no es la academia la que me dice cómo debería ser yo planeando mi finca, sino se hacen construcciones de igual a igual, yo no vengo a enseñarles, sino venimos a construir juntos. Y es algo muy vigente en la finca del medio. De hecho, una de las hijas de don Casimiro es Lady Casimiro, que ella fue la primera persona en Cuba en hacer un doctorado en agroecología y lo hizo acá en Colombia. Entonces ellos tienen las investigaciones súper jaladas de resiliencia en sistemas ecológicos y sociales y se han dado en la finca, que también son otras formas de generar conocimiento abierto. Este esquema yo lo he llamado como rural y familiar y también mixto, porque como también el turismo es una línea importante para ellos, hay mucho intercambio de ideas. Y no solamente para quienes llegamos allá, sino para ellos en ese fruto de escuchar qué ideas que está haciendo la gente en Singapur, cómo están haciendo la agricultura en Estados Unidos. Eso les permite innovar un montón, que si ustedes han ido a Cuba, uno sabe que los cubanos son unos innovadores por excelencia. Bueno, eso es como para darnos algunas ideas de qué maneras podemos tipificar estas formas de modelos de prosumidores, de cooperativas de consumo y comunidades de consumo, ya entrando como en algunas cuestiones más relacionadas con cómo podemos involucrar a las personas, a los consumidores, cómo los comensales podemos participar activamente en los ejercicios de pedagogía del consumo. La confianza es clave y creo que aquí hay dos formas de generar confianza que me da la impresión de que a veces se ven como universos paralelos, ¿no? La calidad se suele asociar como algo de la agroindustria, frío, de los ingenieros por allá, y la confiabilidad se suele pensar como algo único de las comunidades y de las personas. Pero lo cierto es que como estamos hablando de alimentos, es muy importante que generen confianza. O sea, también por el desconocimiento que veíamos haciendo el ejercicio ayer, muchas personas piensan que puede ser más sano comerse unas uvas llenas de químicos importadas de Chile que comerse el tomate cherry de, no sé, de Luz Marina, que lo produce en Boyacá y lo trae ella misma a Bogotá. Y ahí es importantísimo vincular a los consumidores para que ellos empiecen a confiar en la calidad de los productos, pero también garantizarla, que eso se relaciona con lo que voy a tocar ahorita de los sistemas participativos de garantía. Nosotros en nuestra estrategia de comercialización tenemos que contemplar también cómo garantizamos la calidad del producto, no solo comunicarla, sino garantizarla. Y en esto me refiero a que si yo estoy vendiendo alimentos transformados, que no venda yo un yogur que ya esté pasado o que no le vaya a hacer daño a alguien o que yo no conozca las semillas de los productos que estoy cosechando y yo estoy diciendo que son orgánicas cuando no lo son. Ese tipo de cosas son importantes, más cuando las personas desconfían tanto de lo campesino, porque algo que sí hizo muy bien la agroindustria fue
desdibujar como esa capacidad de los productores locales para generar alimentos sanos, y ese siempre es el argumento de la certificadora de la agroindustria, ¿no? Es que tenemos que pensar en el consumidor y tenemos que garantizar que ellos tienen acceso a alimentos sanos. Entonces ahí la lucha no es fácil, es en serio garantizar que esta manzana que usted se está comiendo le va a saber rico y le va a sentar bien y va a ser muchísimo más sana para usted que la que viene de la agroindustria importada. Este es el resultado de una investigación que hicimos en el 2018 con la Universidad Javeriana para... Se me trabó esta cosa. Para tipificar un poco quiénes suelen ser las personas que más se involucran en una cadena de comercialización o en un circuito de comercialización agroecológico en Colombia. Lo que encontramos es que la mayoría son mujeres entre los 30 y los 60 años que son profesionales y que les interesa consumir agroecológico por cuestiones de salud o porque es una apuesta política personal, porque les genera confianza, porque ven que son alimentos de calidad y porque sienten que son los alimentos adecuados. Aquí lo que quería resaltar es el lugar que tiene la confianza a la hora de vincularse en estos esquemas de comercialización. Y eso es importante que nosotros reflexionemos cómo le vamos a comunicar a las personas que nuestros alimentos son confiables. Y para eso, pues, nacen los sistemas participativos de confianza. Que en esto no me voy a detener tanto, pero hay una experiencia que yo conocí en Ecuador, que creo que Marisol es cercana a esa experiencia, y ellos lo que tienen son como unos pétalos, ¿no? Como los 8 pétalos que garantizan como la calidad del producto, no solamente en términos es un producto de calidad porque es higiénico y todo ese tipo de cosas que son importantes, pero también que garantizamos que viene de la producción justa, que viene de una manera sustentable, que tiene una baja huella de carbono. Y esto es algo que me parece muy interesante de los sistemas participativos de confianza con relación a los tradicionales de la agroindustria, ¿no? La agroindustria pues le interesa garantizar como todo ese tema de la inocuidad, de que son higiénicos, pero no le interesa tanto reflexionar sobre si estos alimentos fueron producidos en condiciones justas, de qué están haciendo por el territorio, de que, no sé, de que estén apoyando a una comunidad, mientras que los sistemas participativos de confianza sí lo tienen en cuenta. Este es un análisis de sistemas participativos que tomé de un artículo que elaboró el profesor Álvaro Acevedo con Natalie Jiménez, que ellos son investigadores y miembros de la Red Nacional de Agricultura Familiar en Colombia, y ellos como que resaltan 5 elementos comunes de los sistemas participativos de confianza, que son construidos y manejados por organizaciones de base, que construyen normas, acuerdos y estándares entre los miembros del sistema, realizan manejo de documentos y procesos, usan sellos o etiquetas que indican la calidad agroecológica y establecen consecuencias claras para los miembros que no cumplen con los acuerdos. Yo acá no me quisiera meter a dar una única definición de lo que es un sistema participativo de confianza, porque eso varía mucho según el contexto. O sea, la primera vez que yo escuché de esto fue por una experiencia que hubo en Paraguay, y en ese caso era apoyada por el gobierno. Entonces es muy distinto a, por ejemplo, los sistemas participativos que genera una vereda o una comunidad local para garantizar pues, que sus alimentos son confiables. Sin embargo, o sea, a pesar de que este es un universo tan diverso, hay algunos elementos que también son comunes, ¿no? Que según el país puede variar la presencia de políticas públicas. Acá en Colombia recientemente se creó la resolución 000026 del 2020 que busca como dar los lineamientos para la comercialización de productos que vienen de la economía campesina, que es súper interesante la resolución porque integra la agricultura campesina, familiar y comunitaria con la implementación del acuerdo de paz.
Entonces, eso es como un intento de política pública del sistema participativo de confianza, pero no en todos los contextos se tiene. También varían mucho los actores que participan en un sistema participativo de confianza. A veces participa el gobierno, a veces solamente es la sociedad civil, muchas veces participan las universidades. Los puntos de encuentro también pueden variar un montón. Muchas veces los sistemas participativos se construyen en fincas o en espacios públicos. También las líneas que se priorizan, o sea, mientras que unos pueden tener como garantía de que se produce con equidad de género, otros pueden tener garantía de que, no sé, se produjo de manera justa. Entonces no hay como un estándar de esto es lo que debe tener un sistema participativo, o sea, o más bien no hay un estándar de lo que tienen los sistemas participativos de confianza en Latinoamérica, y también el alcance varía un montón. O sea, hay contextos en los que un mismo sistema participativo puede abarcar para todo un país o a veces puede abarcar para una ciudad únicamente. Entonces son muy, muy diversos. Otro elemento clave en una estrategia de pedagogía de consumo es el diseño colaborativo, involucrar a las personas, y en esto pues he enfatizado bastante en esta sesión, y es que si nosotros queremos hacer estrategias que enamoren y fidelicen a los consumidores, pues tenemos que construir con ellos, tenemos que escucharlos, preguntarles pues qué es lo que les motiva a vincularse al proceso, y eso esos son unos recursos que generan las organizaciones muy valiosos, porque, y yo creo que eso es algo que nos ha enseñado mucho la pandemia, pues que vemos como empresas tan grandotas como aerolíneas se quiebran, y mi reflexión personal sobre eso es que uno no necesita solamente dinero para sostenerse, sino que la solidaridad y las redes lo pueden sostener a uno. O sea, muchísimos procesos organizativos en Latinoamérica durante la epidemia se han hecho más sólidos por la autogestión y la colaboración, y uno no participa activamente en algo de lo que uno no se siente parte de. O sea, entre más se sientan las personas, los consumidores invitados, escuchados, pues mucho más posible va a ser que ellos estén con uno en las buenas y en las malas. Y eso es la solidaridad y eso es el trabajo en red. Eh, hay algunos elementos que ya cuando uno esté diseñando las estrategias me parecen muy útiles, y es primero que los procesos sean inclusivos desde la metodología, o sea, que uno pudiera involucrar los puntos de vista del otro en el diseño metodológico, que se tengan objetivos, metas y métodos claros, que eso es clave en una estrategia, y que, digamos, cuando uno está en una sesión de diseño colaborativo, todos se sientan cómodos. A veces muchas personas no se sienten cómodas de dar sus ideas porque piensan que no van a ser validadas o piensan que no saben. Y entonces ahí es cuando uno tiene que diseñar como un ambiente de confianza, de no atacar a las personas, sino a las ideas. Eso es clave para poder generar como relaciones en el largo plazo. Por otro lado, los lenguajes comunes, y en eso José hizo una maestría súper interesante, una tesis de maestría súper interesante sobre ese tema de diseño colaborativo con indígenas guayú en La Guajira, acá en Colombia. Y algo bien interesante es que a veces uno llega con sus lenguajes distintos, ¿no? Y no solamente me refiero a palabras, sino a formas de ver el mundo muy distintas. Y un primer elemento que tiene que haber ahí es cómo construimos un lenguaje común para mirar hacia adelante y para construir. ¿Qué es lo que nos convoca? ¿Qué es lo que le interesa a los consumidores? En eso, una reflexión súper interesante que una vez me decía una agricultora de Medellín, y ella me decía, pues uno cuando habla de circuitos cortos de comercialización se enfoca mucho en que el consumidor conozca al productor, ¿no? Pero muy pocas veces reflexionamos sobre el sentido que tiene para el productor conocer al consumidor. Eso ella me decía, y también lo he escuchado un montón en el Catatumbo, y es que cuando yo le pongo cara al consumidor, ya le pongo más cuidado a los alimentos que le estoy vendiendo, porque sé que es una persona que tiene familia, que tiene sueños, que es igual que yo, que es de carne y hueso.
Y eso también se lo escuché a una agricultora allá en el Catatumbo, porque ellos utilizan mucho insumo químico, porque como allá se cultiva tanta coca, pues los alimentos se contaminan. Y él una vez me decía, cuando uno empieza a verle ya la cara a los que se comen lo que uno produce, pues uno le cuesta ponerle químico, le cuesta a uno ponerle veneno al alimento que sabe que se va a comer otro. Y eso genera mucha empatía. Y finalmente que las herramientas sean accesibles, que entendamos que, no sé, si estamos trabajando en un contexto rural donde la conectividad es muy reducida, cómo garantizar que todos se sientan parte con los recursos que tienen a la mano. Esto es clave en un ejercicio de diseño colaborativo. Y sobre ya los procesos creativos como tal, de cuando yo me siento con las personas y vamos a diseñar la estrategia entre todos, es importante tener como en cuenta algunos elementos, como que los procesos creativos son personales, pero también son interpretables, y siempre ir a lo concreto. Digamos, a veces pensamos que la creatividad es una epifanía, que me llegó un rayo y ahí me volví creativo. La creatividad se planea, se construye, se conversa, y si bien es un ejercicio personal de las ideas que yo aporto, pues se hace más, se materializa pues en el diálogo con otros. Y por eso ayuda mucho ser muy concretos, resolver las abstracciones que se puedan dar en el lenguaje, estudiar los problemas y saberlos sintetizar, y yo creo que en esto fallamos muchísimas veces. Digamos, y eso es algo que conversábamos mucho con José, porque él como diseñador, pues los diseñadores ofrecen soluciones a problemas. Eh, y me acuerdo una frase que él dijo que se me marcó mucho, y es que cuando uno ya tiene claro cuál es el problema, uno tiene como el 60% de la solución lista. Y muchas veces nosotros en la hora de diseñar estrategias no sabemos cuál es el problema, o sea, le destinamos muy poco tiempo a entender en qué estamos fallando. ¿Será que estamos comunicando mal? ¿Será que no estamos en el lugar que tenemos que estar? ¿Será que no le estamos llegando a la gente que le tenemos que llegar? Y sin plantearnos las preguntas adecuadas, pues podemos salir con cualquier solución que no necesariamente resuelva un problema real. Y finalmente la claridad de pasos y de proceder en el diseño de las estrategias como tal, hacerle seguimiento. Bueno, eso ya como para ir cerrando un poco todas estas reflexiones, que sé que hemos tocado demasiados temas en muy poco tiempo, porque este es un tema supremamente amplio, pero hay algunas estrategias que pueden darnos muchas ideas, o sea, para que ustedes se las lleven y las mastiquen en sus organizaciones y les hagan innovaciones, y nos cuenten también nuevas ideas que se les vayan generando. Eh, por un lado, en mercados agroecológicos o colaborativos, se han utilizado mucho las muestras gastronómicas, los encuentros de cocina, las muestras fotográficas. Esta es una fotografía de la muestra que les cuento que hicimos en Medellín con Tierra Lab, en la que pues nosotros compartimos 20 fotografías sobre la manera como la agroecología nos conecta con nuestras raíces como latinoamericanos. Y tuvo una recepción muy bonita. Muchas personas nos contaron cómo, sobre todo los campesinos, porque también la proyectamos en Santa Elena, que es una parte rural ahí en Antioquia, eh, pues se sentían muy valiosos y muy agradecidos de verse reflejados en las fotografías, porque muchas veces las estrategias de mercadeo son todo menos cercanas a nosotros, ¿no? Muestran las modelos con un estilo de vida que jamás va a ser el nuestro, y son muy aspiracionales de hacia ahí es hacia donde tenemos que mirar. Y muchas de estas estrategias de reflexión sobre los circuitos cortos de comercialización, más que ser aspiracionales de hacia dónde tengo que llegar, nos conectan de dónde venimos, cuál es nuestra riqueza. Y esto es muy valioso también ponerlo sobre la mesa, que no estamos solamente consumiendo alimentos, sino también historias. Por otro lado, la agricultura apoyada por la comunidad, digamos, estrategias que yo vi en este proceso en Estados Unidos súper interesantes, eran las visitas a fincas,
los encuentros virtuales, la comunicación directa con los comensales, que digamos en esta categoría puede entrar la canasta. A mí semanalmente me están escribiendo: hola Ana, ya pediste tu mercado. La semana pasada se me olvidó pedir el mercado y me dejaron pedirlo el lunes. Sí, como ese tipo de cosas que te hacen sentir que tú eres parte de, tú no eres una cuenta bancaria que paga, sino que tú eres parte de un proceso, y eso involucra un montón. Y los escritos semanales que mencionaba Marian, que literal a uno le llega la factura y en la partecita de atrás de la factura te enseñan una receta o te cuentan la historia de el cale que acabas de comprar. También la minga, ¿no? Esas formas tradicionales de intercambio y de compartir alimentos en los territorios, que se pueden tejer en mercados campesinos a través de la minga, que de pronto para quienes no la conozcan tanto, son unas formas de intercambio tradicionales, sobre todo de los pueblos ancestrales de Sudamérica, en las que se construían un montón de cosas. O sea, las comunidades resolvían sus problemas cotidianos a través de la autogestión comunitaria y no se necesitaba dinero para eso, sino que, digamos, no sé, vamos a arreglar la escuela. Entonces todos vamos a trabajar durante unas jornadas y en lugar de que nos paguen la mano de obra, nos dan un almuerzo. Y finalmente está la agricultura urbana, que también ha generado unos procesos súper interesantes en Cali, en Medellín, en Bogotá, y también muchos lugares en Latinoamérica. Se ha convertido en una excusa para generar vínculos en las ciudades, ¿no? Que cada vez con esa tendencia a ser tan impersonales, el armar una huerta con los vecinos, el verse uno todas las semanas, vincula un montón. En esta fotografía de acá, esta es una huerta urbana en Quito, en Ecuador, y ellas se llaman Asociación Argelia Alta. Todas ellas vienen de territorios distintos de Ecuador y se reúnen 2 veces a la semana para trabajar, y son muy disciplinadas porque ellas son mamás y tienen otros trabajos. Entonces, los miércoles en la mañana se dedican a cosechar, a cultivar, a hacer mantenimiento, a planear, a compartir también. Y los jueves comercializan en el mercado agroecológico de la Florida, que queda también ahí en Quito. Entonces, de ahí pueden salir muchas ideas. Aquí, pues, hay como algunas herramientas que pueden utilizar ya como herramientas más tecnológicas, que pueden facilitar el diseño de las estrategias, como el mapa de empatía que lo presentó ayer José, Canvas para el diseño interactivo, para la planeación colaborativa, bueno, Trello, Miro, Padlet, Creatively. De todos modos, esta presentación va a quedar en el Drive que tenemos para que la puedan revisar y retomar más al detalle. Y algunas para estrategias de marketing digital como WhatsApp, que se utiliza un montón. Creo que la mayoría de organizaciones con las que nos relacionamos dan a conocer sus productos por WhatsApp porque pues tienen muy fácil acceso. Muchas personas puede que no tengan acceso a una página de internet, pero tienen WhatsApp. Telegram, Instagram, Facebook, mailing, que es crear como un listado de correo y que le llegue a muchas personas la información a la vez. Las emisoras comunitarias en contextos rurales funcionan un montón, el voz a voz, y muchas veces las visitas de degustación, ¿no? Como sobre todo en contextos rurales, cuando no hay tanto acceso a internet, pues se pueden tener el gustico de verse personalmente, ¿no? Del encuentro personal. Bueno, eso como para cerrar la revisión de contenidos de hoy, que sé que hemos revisado un montón de temas, pero bueno, sí es una cuestión pues bastante amplia. Ya para ir cerrando, la propuesta de la actividad reto que tenemos para esta sesión es diseñar una historieta. Nos vamos a inventar una estrategia de pedagogía de consumo teniendo en cuenta pues los usos que presenté acá. A ver, de para qué sirve, que ustedes digan, bueno, alguna de estas me gustaría, no sé. Yo quisiera hacer una estrategia para involucrar a personas o comunidades en circuitos cortos de comercialización. Listo.
Entonces, ustedes crean una historieta con las viñetas que quieran ponerle a mano, dibujada por ustedes, y que pueda responder a estas preguntas. ¿Qué propósito va a tener la estrategia? ¿A quién va dirigida esa estrategia? ¿Qué necesito para que la estrategia se haga real? ¿Necesito plata? ¿Necesito aliados? ¿Necesito qué? ¿Cuánto va a durar mi estrategia? Si voy a implementarla por una semana o durante un año o durante 6 meses. ¿Quiénes y cómo participan en el diseño de la estrategia? Voy a involucrar a la comunidad, a la alcaldía, a los consumidores. Bueno, eso sería como sobre la actividad reto, y yo dejaría por acá también como para escuchar como sus impresiones y sus comentarios, y también si tienen preguntas sobre la actividad reto. Entonces, eso sería por ahora. No sé, ¿quién quiere como comentar? Hola, Sí, sí, te escuchamos. hola. Una consulta, la historieta la mandaríamos hasta el miércoles, jueves, y Sí, la compartiríamos el viernes, ¿cierto? exacto, exactamente. Ok, gracias. Bueno, no sé, preguntas o comentarios sobre la sesión en general. Ana, compañeras, compañeros, pues en general lo que tú planteas, yo creo que no solamente para el contexto de los circuitos cortos de comercialización, sino para la organización comunitaria, para el fortalecimiento de esa agroecología en los territorios, el tema de los intercambios de saberes y experiencias es vital. Realmente es como lo que soporta no desde la teoría, sino desde la vivencia, que es tan importante, pues la aplicación de todas estas estrategias y herramientas. Así que, pues como siempre, ya informalmente vamos a tener la oportunidad de charlar de algunas de estas cosas que compartiste hoy, pero pues de nuevo muchas gracias por todo ese paneo y ese contexto que nos muestra como todo el campo de acción y posibilidades y rutas y experiencias que podemos echar a andar específicamente en este tema de los circuitos cortos de comercialización. Muy buen contexto, Ana. Gracias. Gracias, Jair. ¿Alguien más quisiera compartir? Hola Dale, Ana Ana, Milena. gracias. Pues me disculpan el ruido atrás, pero mi hijo no, ya voy. No, me parece súper interesante. Todo lo que usted acaba de compartirnos, Ana, es algo que efectivamente se ve que te hace el deber de aplicarlo. Y pues sí sería como muy bueno también saber cuáles son estos temas puntuales a tener como muy presentes para que sean totalmente efectivos o al menos un 90% efectivos, porque sí se intentan. He visto acá muchas unidades productivas eh, que de hecho en las que he estado también acompañando es ha sido muy importante el intercambio de experiencias, da muchas herramientas, desde acá también se aportan, ¿sí? Hacia la experiencia que se está visitando y los logros han sido muy significativos. Pero también he visto otras opciones, otras unidades productivas en las que, a pesar de que se ha tratado como de seguir estos pasos que tú nos compartes, siempre llegan a un punto en el que ya hasta ahí llegan, ¿sí? Paran, como que queda todo quieto, no sé, pues de qué dependa de eso, pero igual estoy muy de acuerdo con todo el tema de, especialmente, de intercambio de experiencias, y también ha sido muy efectivo lo que es el trueque. A mí me parece que es algo importantísimo y que es para mí, yo siempre he renegado de la invención del signo pesos en papel y en monedas, y digo que el trueque es una de las mejores formas en que nosotros podríamos ir como generando ese intercambio también de productos. En este caso, pues específico se está hablando de alimentación, pero asimismo se puede hacer con otros productos. Yo de hecho lo trabajo mucho. Yo trato mucho de trabajar ese tema del trueco y ha sido muy interesante.
¿sí? Porque pues listo, cualquier otra de las cosas que ellos tengan con qué pagar, independientemente de que sea dinero o no, pues va a tener un valor para uno y se va a poder compensar y se va a poder hacer el ejercicio. Entonces sí es muy importante generar como también esa conciencia de que se puede hacer ese otro tipo de pago, ¿no? Aparte del efectivo. Gracias también porque todo ha sido muy, muy importante. Gracias. Voy a retomar tu comentario de esa reflexión sobre cómo garantizar la efectividad para que lo tengamos en los diálogos que vamos a tener en esta semana. Bueno, ¿alguien más quisiera compartir ya como para ir No, cerrando? sí, yo quería hacerte unos comentarios. Dale. Bueno, primero, felicitarte por todo lo que nos has compartido. O sea, me encanta la idea de ir y buscar las experiencias y ya verlos como desde un punto académico y sistematizar todo eso como lo has hecho. Es un trabajo bastante grande, ¿no? Lo que yo de alguna manera, lo que he visto en Perú, bueno, también he conocido bastante de lo que es Perú en varios lugares y también es muy distinto. O sea, el perfil también de los productores en cada región, dependiendo del lugar geográfico en el que estén y todo, también es diferente. Entonces después veo la academia también y veo que ahí están haciendo cosas increíbles, pero sin embargo lo que ellos podrían mejorar, su propuesta sería verlo en campo. Y después como que uno se va diciendo, pero ¿por qué ellos no están acá? Y ellos no se conocen, ¿no? Entonces es como que una frustración a veces para las personas que de alguna manera entras solo por un momento a trabajar en un lugar y luego te vas y luego como que quisieras hacer muchas cosas. Yo decía desde tu punto de vista que conoces un poco más y has visto esto, ¿tú crees que es un tema de que los académicos no estén interesados o no se involucren en la parte de campo? Va por un tema ya que es político, es un tema de la sociedad, es un tema, no sé, ¿cuál crees que es como que el punto donde tendríamos que incidir para que de alguna manera esto empiece a cambiar, pues, ¿no? Porque si vamos haciendo, por ejemplo, las políticas públicas, pues las políticas públicas van siendo armadas de cosas que a veces no se conocen. Entonces empiezan a hacer programas que no tienen efecto porque no han ido a campo, porque no conocen el lugar. Pero después dices al investigador, o sea, ¿por qué no vas ahí a campo? Pero es que también no le dan el soporte económico, porque para hacer trabajo de campo y todo eso es un fuerte gasto. Entonces, yo por eso decía, ¿de dónde va? O sea, ¿de dónde partimos para que esto no esté funcionando? Esa me parece una pregunta muy, muy válida y eso da para doctorado y postdoctorado porque es muy amplia. Yo creo que tiene que ver como con una colonialización del saber, ¿no? Y la manera como puede comenzar uno a descolonializar el saber es empezar a aceptar de uno mismo, ¿no? Como, y sentirse orgulloso de quién es uno, ¿no? O sea, tanto de nuestro lugar, a veces como mujeres siempre estábamos pensando en ese estereotipo de belleza de Occidente, ¿no? Y nos sentimos frustradas porque no seguimos eso y creo que eso nos pasa en muchísimos aspectos de nuestra vida personal, profesional, social. Estamos mirando hacia afuera para ver cómo podemos parecernos más al otro y comenzar uno a entenderse, a aceptarse, a conocerse. Es un comienzo muy valioso porque de ahí se empiezan a movilizar un montón de cosas grandotas, o sea, comenzar el cambio por uno mismo y ahí yo creo que se van multiplicando semillas bien chéveres. En últimas, todo lo personal termina siendo un ejercicio político también, ¿no? De cómo nos aceptamos, cómo nos vemos, cómo me conecto con mi herencia andina, cómo me alimento. Sí, da para unos diálogos también súper interesantes ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Yo creo que no me voy a alargar tanto como para respetar los horarios. Y para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes estas experiencias, porque muchas veces cuando uno está comenzando un emprendimiento, un sueño, un proyecto, pues uno no sabe a dónde puede llegar, ¿no? Yo creo que muchas de las experiencias que fueron compartidas hoy
no sabía para dónde iba, pero sabía que quería compartirlas con alguien que las fuera a encontrar útil. Y para mí es muy satisfactorio poder compartir estas experiencias y saber que van a ser útiles y que les van a llenar de preguntas más que de respuestas. Entonces, nada, pues eso es como lo que vamos a continuar reflexionando durante este módulo. Y ahí te daría, Lili, la palabra ya como para lo que tiene que ver con la asistencia y ya pues dar fin a la sesión del día de hoy. Sí, bueno, yo ya tengo la lista.